Ya. El príncipe. Nicolás Maquiavelo. Nuevamente. Estudio preliminar. Se trata de uno de los ensayos más famosos sobre política y el arte de gobernar, escrito en 1513 por Nicolás Maquiavelo, entre paréntesis, 1469 a 1527, cierra paréntesis. Por entonces, ex secretario de la República de Florencia, 2 siglos después de su muerte, había puesto en circulación un vocablo nuevo en casi todas las lenguas y cancillerías del mundo: maquiavelismo. Sinónimo de astucia, doblez, cinismo y deslealtad. Aunque poco a poco se esté en condiciones para hacer justicia al vocablo y a la persona del autor del Príncipe. Como hombre y como político, uno de los más grandes pensadores alemanes, Hegel, recomendaba: hay que leer El Príncipe tomando en consideración la historia de los siglos anteriores a Maquiavelo y la historia de su tiempo. Y entonces, esta obra no solo está justificada, sino que aparece como la verdadera concepción elevada y magnífica de su auténtico genio político, del más grande y noble de los espíritus. Significado de la obra. Para entender su gestación y redacción, hay que tener en cuenta la situación de Florencia en aquella época, una ciudad regida no por antigua nobleza feudal, sino por unos representantes de la nueva clase burguesa mercantil, que había hecho su aparición con gran empuje en diversos puntos de Europa: Amberes, Frankfurt, Hamburgo, Londres, Lyon, Genova y la propia Florencia. Esta última estaba gobernada por la familia de los Medicis, ricos banqueros, déspotas, ilustrados, protectores de artistas, seducidos por el humanismo neoplatónico y la secularización general de la época. Una obra semejante solo podía ser fruto de la contemplación de una sociedad completamente nueva, burguesa, antifeudal, laica y racionalista. Maquiavelo contempla además una Italia dividida en 5 estados separados: Reino de Nápoles, Estados Pontificios, República de Venecia, Ducado de Milán, República de Florencia, estados que, como la polis griega de la antigüedad, combaten entre sí, que se alían con las potencias extranjeras y que permiten que tropas mercenarias ocupen sus territorios, cosa que impide la reunión de toda Italia. Mientras en Europa comienzan a crearse nuevas entidades políticas de dimensiones considerables, más adecuadas para los nuevos intereses de la clase social emergente. ¿Por qué no encarrilar Florencia y la propia Italia por dicho camino? Maquiavelo había comenzado los discursos sobre la primera década de Tito Livio, pensando en cómo debía ser, según su concepción, el Estado moderno. En El Príncipe se ocuparía de cómo debía de ser gobernado y por quién, el hombre de Estado, el gobernante, qué cualidades debería de poseer para dar cima con éxito al desempeño de su misión. Gestación de la obra. Maquiavelo había oído rumores de que León X pensaba crear un estado a favor de sus sobrinos Lorenzo y Julián, quienes conjuntamente gobernaban en Florencia. Por eso se apresuró a interrumpir cuanto estaba escribiendo, como el discurso sobre la primera década de Tito Livio, para escribir con toda rapidez un tratado en el que aleccionara al futuro príncipe. Como Julián cedió sus derechos a favor de su sobrino Lorenzo en 1516, añadió al texto una dedicatoria: a Lorenzo de Medicis. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Ya desarrollado en sus discursos sobre la década, Maquiavelo nos diría que el sistema hereditario es el más sencillo. En él encuentra el príncipe menores dificultades que cualquier otro. Es un sistema recomendado por los antiguos, haciéndose amar y respetar. El príncipe hereditario gobierna sin la menor dificultad, y los súbditos poseen la sensación de que son conducidos, no arrastrados.
Las dificultades se inician cuando el principio no es hereditario, cuando el principado no es hereditario. Su principal preocupación consiste en hacerse amar. Lo demás se daría por añadidura, pero si ha escalado al poder por un golpe de estado, será necesario que en todo momento vigile y se halle presto para atacar. Sus amigos solo serán los que le hayan ayudado a escalar el poder, que ha de conservar a toda costa. Este es el problema moral que plantea toda la obra de Maquiavelo. ¿A qué estado se refiere Maquiavelo en los dos presupuestos? Maquiavelo, hombre del Renacimiento, que parece atisbar remotamente a la futura unidad italiana, aunque imbuido de pensamiento republicano, cree que tal vez un príncipe que se impusiera y dignificara la monarquía podría ser la solución indicada, no solo para Florencia, sino para Italia, prácticamente sin auténtica unidad independiente, desde la caída del Imperio Romano. Con esta preocupación pensó, mientras escribía la obra, en Giuliano de Médicis, de la familia de la que tanto desconfió él, y muerto éste, dedicó la obra a Lorenzo II, el Magnífico, un Fernando el Católico, el tipo de gobierno a quien Maquiavelo se refiere en su obra. Puede interpretarse como una monarquía o como una dictadura, siempre que se ajuste a la secularización, exaltación y exaltación del Estado. Un Estado tan firme y tan potente que a él queden subordinados todos los principios de autoridad medievales, incluso el religioso anteriormente. Anteriormente, Maquiavelo pensó en César Borgia, noble italiano de origen valenciano, hijo del Papa Alejandro VI, político muy hábil y sin escrúpulos, pese a las críticas que le dirigió en otro tiempo, pero su muerte prematura en 1507 lo descartó de inmediato. Entre la moral de todas las razones del Estado, entre la moral de todos y la razón del Estado, es esta la última que debe prevalecer, y por ello el príncipe será más temido que amado, porque pierde su carácter de hombre particular en el momento que se identifica con el Estado. Trascendencia. Maquiavelo es el primer politólogo de la historia en sentido moderno. De hecho, su obra El Príncipe no se publicaría hasta después de su muerte, en 1532, entre paréntesis, aunque según Voltaire aparece por primera vez en 1515 en una edición actualmente perdida, cierra paréntesis. Fue el Papa León X el que la recibió de manos de su sobrino Lorenzo de Médicis. Fue Clemente VII el que concedió el privilegio de impresión. Sus sucesores siguieron aprobando su publicación y Sixto V realizó un extracto de la misma. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, Pablo VI dictó sentencia condenatoria de la obra y el Concilio de Trento incluyó toda la producción de Maquiavelo en el índice de libros prohibidos a causa del ataque al dogma, al magisterio eclesiástico y a la moral y a las buenas costumbres. Fue ya entrando en la segunda mitad del siglo XVI que se iniciaría la revisión de la sentencia y numerosos pensadores sacarían a flote sus doctrinas con sus comentarios. El propio emperador Carlos V sería un lector asiduo de la obra, así como Enrique IV de Francia, hasta el mismo sultán Mustafa III de Turquía. Más o menos críticos se refirieron a él Baltasar Gracián y el padre Juan de Mariana, el padre Rivadeneira, Francisco Quevedo, Saavedra Fajardo, y entre los extranjeros Guicciardini, Bacon de Barulia, Hobbes, Descartes, Juan Bautista Vico, Fenelón,
los enciclopedistas, Federico II de Prusia. Nadie más realista que él al exaltar la fuerza o voluntad del poder, la virtud, como primera y última razón en el gobierno de los pueblos. De esta frase los comentaristas extrajeron la quinta esencia de la razón de Estado. El fin justifica los medios, y denominarán maquiavelismo a esta doctrina de la razón de Estado. Pero hay que tener en cuenta que Maquiavelo solo quiso hacer un tratado de política. Las demás cuestiones morales y religiosas son marginales. A pesar de su prohibición, su influencia posterior fue extraordinaria. Se ha atribuido nada menos que a Napoleón Bonaparte unos comentarios a la obra que se pueden adjuntar más por tradición que por conocimiento de que sean auténticos. No vemos esas apostillas nada originales. No vemos en estas apostillas nada original, ni que defina a un hombre de tal talla del gran corso. Lo más probable es que fueran apócrifas y proporcionaran un buen negocio editorial. El filósofo alemán Guillermo Federico Hegel juzgó con imparcialidad al príncipe, opinando que los detractores de Maquiavelo han escrito bajo el impulso de la pasión y que el secretario florentino era un buen patricio, un buen patriota, versado en la ciencia política, iniciado en Montesquieu. Marx, con enfoque distinto, intentará llevar a cabo el tratamiento de los hechos sociales que iniciaría Maquiavelo, según métodos científicos consolidados, sentando así algunos intentará llevar a cabo algunos tratamientos de los hechos sociales que iniciaría Maquiavelo. Según métodos científicos consolidados, sentando así algunas bases que configuran la conciencia política de la actualidad, la obra de Maquiavelo se ha puesto en parangón con la política de Aristóteles, pues según muchos tratadistas sus similitudes son evidentes. Sin embargo, cuando pretenden aportar una prueba fehaciente de ello, se observa que la idea de Estado no está inspirada en la obra del gran filósofo griego, sino en la historia de Roma. Los héroes de Maquiavelo deben buscarse siempre en el Capitolio. La diferencia fundamental entre la concepción del mundo político griego y el de Maquiavelo es clara. Para Aristóteles y para los griegos, el hombre animal político por naturaleza, entre paréntesis, en esto coincide con Maquiavelo, cierra paréntesis, está circunscrito en un círculo que contiene las artes, la cultura, la religión, las letras. Pero en Maquiavelo solo encontramos al hombre dominado por la política. Con Nietzsche, la obra de Maquiavelo continúa presente, porque el pensador alemán ve en César Borgia y en Napoleón claros modelos de superhombre. El maquiavelismo se proyecta así más allá del realismo político, camino de la utopía. También Mussolini y Hitler, al parecer, solo habían leído, ratificando su política de las élites directivas, entre paréntesis, minoría selecta, cierra paréntesis. Ya los denominados tecnócratas anteriores a 1939 habían propuesto también el tema de las élites de tanta trascendencia posterior. El poder debería ser dirigido, según estas concepciones, por una minoría política organizada. Max Weber, con su temor instintivo a la desaparición del individuo, absorbido por las élites, creará la idea de jefe carismático que une la convicción entre ética de la responsabilidad y ética de la convicción, las cuales, según él, no son contradictorias, sino que se complementan. Tal vez por eso fue llamado el Maquiavelo alemán. Max Weber, con su temor instintivo a la desaparición del individuo, absorbido por las élites,
creará la idea de jefe carismático que une la convicción entre ética de la responsabilidad y ética de la convicción, las cuales, según él, no son contradictorias, sino que se complementan. Tal vez por eso fue llamado el Maquiavelo alemán. Apostillas finales. Si la leyenda negra de la obra de Maquiavelo parece que se basaba en su adopción en cierto momento de una perfecta indiferencia moral, considerando la política en sí misma y sosteniendo que para su éxito es necesario el aumento del poder del gobernante, sin reparar en medios, no hay duda de que el autor pretendía la reforma de la sociedad de su país como auténtico nacionalista. Y como pasos previos, la expulsión de los extranjeros y la unidad italiana. Sus deseos no se llevaron a cabo e Italia quedó desunida hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es entonces cuando se cumplen los proyectos políticos. XIX, ¿no? Sí. Es entonces cuando se cumplen los proyectos políticos que el florentino había trazado 3 siglos. Bueno, por si acaso era X, un palito y otra X. Que sería la X es 10, el palito como está a la derecha, está rectando, entonces sería 9. Sería 19 porque estamos en el siglo XXI, no puede ser más arriba. Bueno, whatever. Nuevamente. Sus deseos no se llevaron a cabo e Italia quedó desunida hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es entonces cuando se cumplen los proyectos políticos que el florentino había trazado 3 siglos y medio antes. En la actualidad, la obra de Maquiavelo había sido estudiada de manera más objetiva y con mayor distanciamiento. Sobresale así su revolución en el método de tratar la política, su ruptura con la teoría política del feudalismo y la visión de Estado de la política, a un nivel autónomo, separado de la ética, de la metafísica y la teología, una idea de Estado como la fuerza coactiva que se impone a la sociedad para ordenarla a su manera, y una intencionalidad política en todas sus obras, dirigida a la reforma de la sociedad italiana, que apuntaba a la creación de un Estado nacional unificado bajo la hegemonía de la burguesía comercial del norte de Italia. Así pues, Maquiavelo es tenido en la actualidad como el padre de la moderna ciencia política y por el primer autor que vio, aunque no lo formulara claramente, cómo los cambios sociales y económicos trascendían al terreno político y a la composición del Estado. ¿Vamos bien? De una nueva. Dedicatoria al magnífico Lorenzo de Medici. Los que anhelan alcanzar el favor de un príncipe suelen presentarse ante él con aquello que consideran más valioso entre lo que poseen, o con lo que valoren que puede gustarle más. De ahí que se vea que en muchas ocasiones se le regalan caballos, armas, telas de oro, piedras preciosas y similares adornos dignos de su grandeza, queriendo así presentarme ante vuestra magnificencia con algunos testimonios de mi adhesión. No he hallado entre lo poco que poseo nada que me sea de más valor o que tanto aprecie como el conocimiento de las acciones del hombre, logrado gracias a una larga experiencia de los tiempos actuales y a un constante estudio de la historia de la antigüedad, acciones que después de observar y reflexionar durante bastante tiempo y con gran seriedad, he reunido en un pequeño volumen que os envío. Y aunque considero esta obra indigna de vuestra magnificencia, confío en que la sabréis aceptar, ya que no puedo hacer mejor regalo que el de procurar en brevísimo tiempo conozcáis todo y cuanto he aprendido durante tantos años, y a costa de tantas molestias y peligros. No he engalanado ni exagerado esta obra con frases interminables, ni con palabras pomposas y extraordinarias, ni con cualesquier atractivo o adorno extrínseco, como muchos suelen hacer con sus cosas, porque he querido
o que nada la deshonre, o que nada lo honre, o que lo hagan grata o que la hagan grata a la gravedad del asunto y la veracidad de las obras y la veracidad de las observaciones. Tampoco quiero que juzguéis como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a valorar y criticar el gobierno de los pueblos, porque así como aquellos que pintan un paisaje se sitúan en la llanura para observar mejor los montes y los lugares elevados, y para observar mejor el llano suben hasta los montes. De este modo, para conocer bien la naturaleza de los pueblos es necesario ser príncipe, y para conocer la de los príncipes es necesario ser del pueblo. Acoja vuestra magnificencia este pequeño obsequio con la misma buena voluntad que yo lo hago. Si lo lee y medita atentamente, verá en él un vivo deseo mío, el de que vuestra magnificencia llegue a la grandeza que el destino y vuestros dotes personales prometen. Y si vuestra magnificencia, desde la altura en que se encuentra, dirige su mirada hacia mí, en este llano, entenderá cuán innecesariamente sufro una gran y continua mala suerte. Nicolás Maquiavelo. Y lo voy a leer nuevamente porque lo leí más o menos mal. Tampoco quiero que os juzgue. Voy a leer la mitad de la parte así. Tampoco quiero que juzgue. Tampoco quiero que juzgue como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a valorar y criticar el gobierno de los pueblos, porque así como aquellos que piensan que... Maraca. Ya. Tampoco quiero que se juzgue como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a valorar y criticar el gobierno de los pueblos, porque así como aquellos que pintan un paisaje se sitúan en la llanura para observar mejor los montes y los lugares elevados, y para observar mejor el llano suben hasta los montes. De este modo, para conocer bien la naturaleza de los pueblos es necesario ser príncipe, y para conocer la de los príncipes es necesario ser del pueblo. Acoja vuestra magnificencia este pequeño obsequio con la misma buena voluntad que yo lo hago. Si lo lee y medita atentamente, verá en él un vivo deseo mío, el de que vuestra magnificencia llegue a la grandeza que el destino y vuestros dotes personales prometen. Y si vuestra magnificencia, desde la altura en que se encuentra, dirige su mirada hacia mi llano, hacia este llano, entenderá cuán innecesariamente sufro una grande y continua mala suerte. Nicolás Maquiavelo. Bueno, va mejorando la dislexia por último. Número 1. Las diferentes clases de principados y los medios en los que se adquieren. Todos los estados y todas las soberanías que han ejercido y ejercen autoridad sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, cuando una misma familia ha gobernado en ellos durante mucho tiempo, o nuevos. Los nuevos, o lo son del todo, como el de Milán bajo Francisco Sforza, o son como miembros reunidos al estado hereditario, del príncipe que los adquiere. Como el reino de Nápoles para el rey de España, los estados así adquiridos están acostumbrados a vivir bajo un príncipe o a gozar de libertad, y se adquieren con las armas propias o con las ajenas, por fortuna o por valor. Número 2. De los principados hereditarios. Evitaré el discurso sobre las repúblicas, porque ya en otros momentos lo he hecho ampliamente. Me ocuparé únicamente de los principados, para ir exponiendo mis opiniones y establecer de qué manera pueden ser gobernadas,
¿Y cómo se pueden conservar estos principados? Principalmente considero que es más sencillo conservar un estado hereditario habituado a una dinastía que a uno nuevo, ya que es suficiente con no variar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar, ¿qué significa? A los príncipes anteriores y contemporizar después con los cambios que se puedan producir. De esta manera, si el príncipe es de una inteligencia de grado medio, permanecerá siempre en su estado, a no ser que una potente fuerza lo lance fuera de él. Y aunque así ocurriese, tan solo tendría que esperar para volver a conquistar de nuevo, a que el usurpador se topase con el primer revés. En Italia, por ejemplo, está el duque de Ferrara, que no pudo resistir los asaltos de los venecianos en 1484, ni los del Papa Julio en 1510, por razones que poco tienen que ver con la antigua soberanía en el dominio. Porque el príncipe hereditario tiene menos motivos y menos necesidad de causar ofensas a sus súbditos, donde es más lógico que éstos lo quieran. Y a no ser que vicios excesivos provoquen el odio contra él, es razonable que le quieran con naturalidad los suyos. La misma antigüedad y continuidad de la dinastía borran los recuerdos y los motivos que la trajeron, porque toda mudanza deja los cimientos para una nueva edificación. Número 3. De los principados mixtos. Pero los mayores inconvenientes se encuentran en los principados nuevos, y si no es totalmente nuevo, sino miembros incorporados a un conjunto anterior, que se pueda denominarse a sí mismo mixto. Sus cambios nacen primeramente de una dificultad natural, que se encuentra en todos los principados nuevos. Esta dificultad estriba en que los hombres cambian de buen grado de señor, creyendo que así mejoran, y esta creencia los lleva a empuñar las armas contra él, en lo cual están errados, pues luego las experiencias les demuestran que están peor. Esto es el resultado de otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea en la obligación de ofender a sus nuevos súbditos, con tropas o con múltiples molestias que la conquista lleva consigo. De esta forma se tiene por enemigo a todos los que has ofendido al ocupar el principado, y se puede conservar como amigo a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacer a todos los que han usurpado el principado, y se puede conservar como amigo a todos, y se puede conservar como amigo a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlos del modo que ellos esperaban. De esta forma se tiene como enemigo a todos los que has ofendido al ocupar el principado. ¿Por qué se refiere como a uno en un momento otro? Y se puede conservar como amigo a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlos del modo que ellos esperaban, y ya que les está obligado, tampoco se puede utilizar medidas violentas contra ellos, porque, aunque se disponga de poderosos ejércitos, precisa de la colaboración de los habitantes para entrar en un estado. Por estos motivos, Luis VIII, rey de Francia, perdió Milán tan rápidamente como la había conquistado, y bastó la primera vez para arrebatársela. Las mismas tropas de Ludovico
para arrebatársele las mismas tropas de Ludovico, porque a los pueblos que le habían abierto sus puertas, al ver frustradas sus esperanzas sobre el bienestar futuro que esperaban, el nuevo príncipe les resultó insoportable. Es verdad que los territorios rebelados resultan más difíciles perderlos cuando se conquistan por segunda vez, porque el Señor, aprovechándose de la rebelión, no duda en afirmar su poder castigando a los delincuentes, controlando a los sospechosos y asegurando las partes más débiles. De manera que, si para que Francia perdiera Milán, la primera vez fue suficiente con que el duque Ludovico hiciese un poco de ruido en las fronteras, en la segunda ocasión se necesitó que todo el mundo se reuniese en su contra y que sus ejércitos fuesen derrotados y lanzados fuera de Italia. Lo que se explica por las razones anteriormente mencionadas. Está claro. Francia perdió a Milán en ambas ocasiones. Las causas generales de las primeras ya han sido explicadas. Quedan ahora las segundas. Y queda al ver los medios que poseía o que hubiese podido poseer alguien que se encontrara en la posición de Luis VIII para mantener las tierras conquistadas. Estos estados conquistados se añade a uno más antiguo, o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son, resulta fácil convencerlos. Cuando lo son, resulta fácil conservarlos, sobre todo cuando no están habituados a vivir independientes. Y para afianzarse en el poder, es suficiente con haber acabado con la línea principal del príncipe, que los gobernaba. Porque por lo demás, y siempre que sus costumbres sean respetadas y conserven las ventajas de que disfrutaban, los hombres permanecerán tranquilos, como así ha sucedido con Borgona, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace tanto tiempo. Y aun cuando hay alguna diferencia de idioma, sus costumbres son semejantes, conviviendo en buena armonía. Y quien los adquiera, si tiene la intención de conservarlos, debe cumplir dos condiciones. Primero, que la descendencia del anterior príncipe se extinga. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. En poco tiempo se podrá ver que el conquistado pasa a formar una sola y única nación junto al principado conquistador. Principado conquistador, suena raro. Bueno, se extinga. Después ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. En poco tiempo se podrá ver que el conquistado pasa a formar una sola y única nación junto al principado conquistador. Pero cuando se conquistan estados en una comarca, con idiomas, costumbres y organizaciones diferentes, las dificultades aumentan y se hace necesaria mucha fortuna y mucho talento para conservarlos. Uno de los mayores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquiera se trasladase a vivir en ellos. Esto haría la posesión más segura y más duradera, como así lo hizo el turco con Grecia, ya que a pesar de todas las precauciones adoptadas con el fin de conservar aquel estado, no habría logrado conservarlo si no hubiese ido a vivir allí, porque de este modo ven cómo se originan los desórdenes y rápidamente pueden ser reprimidos. Pero viviendo en otro lugar, uno se puede enterar cuando ya son grandes y no tienen solución. Además, los representantes del príncipe no pueden expoliar la provincia, y los súbditos están más contentos porque pueden recurrir a él con facilidad y tienen más oportunidades para quererlo, si quieren ser buenos, y para temerlo, si quieren actuar de otro modo. Los extranjeros que desean ocupar el estado tendrían más respeto
de forma que, residiendo en él, serían muy difíciles que los perdieran. Otro medio excelente de conservación es mandar colonias a uno o dos lugares que sean como llaves de aquel estado. Porque si no hacen esto, se hace necesario mantener numerosas tropas en las colonias. El gasto no es muy elevado. Numerosas tropas. Se hace necesario mantener numerosas tropas. En las colonias el gasto no es muy elevado. Y con esos pocos gastos se las gobierna y conserva. Y solo se perjudica a aquellos a quienes quitan campos y casas para entregarlos a los nuevos habitantes, que son una mínima parte de aquel estado. Y como los perjudicados son pobres y están dispersos, nunca pueden suponer un peligro. Y en cuanto al resto, como por un lado no tienen motivos para considerarse perjudicados, y por el otro tienen miedo a incurrir en faltas y exponerse a que les suceda lo que a los despojados, permanecen en calma. Resumiendo, las colonias no cuestan, son más fieles y suponen un peligro menor, y que los damnificados, como ya he mencionado, no pueden ocasionar molestias, porque son pobres y se encuentran aislados. Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que las ofensas que se hagan al hombre debe ser tal que les resulte imposible vengarse. Si en lugar de colonias se utiliza la ocupación militar, el gasto es mucho más elevado, porque el mantenimiento de la guardia consume las rentas del Estado y la conquista se convierte en pérdida. Y además se perjudica e incomoda a todos con el constante cambio de alojamiento de las tropas, incomodidad y perjuicio que todos padecen. Incomoda a todos con el constante cambio de alojamiento de las tropas, incomodidad y prejuicio que todos padecen, y por los cuales todos se convierten en peligrosos enemigos. Y son enemigos a los que hay que temer, incluso cuando permanezcan encerrados en sus casas. La ocupación armada es, pues, desde todos los puntos de vista tan inútil como ventajosas resultan las colonias. El príncipe que posee una provincia con unas costumbres, una lengua y una organización diferente a las de la suya, debe también convertirse en jefe y protector de sus vecinos más débiles o ingeniárselas para debilitar a los más poderosos y cuidarse de que, bajo ningún concepto, entre en su estado un extranjero tan fuerte como él, porque siempre ocurre que el recién llegado se pone de parte de aquellos que, por ambición o por miedo, están descontentos de su gobierno, como ya ocurrió cuando los etolios llamaron a los romanos a Grecia, y también les llamaron los habitantes de otras provincias donde entraron. Lo que sucede habitualmente es que, en cuanto un extranjero poderoso entra en una comarca, se le adhieren todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos, de manera que el extranjero no necesita gran fuerza para conseguir la adhesión a su causa, ya que rápidamente de buena gana forman un solo cuerpo con el conquistador. Solo deberán de preocuparse de que después sus aliados no alcancen excesiva fuerza y autoridad, cosa que pueden conseguir fácilmente con sus tropas, que derrotarán a los poderosos y los mantendrán como árbitro único de las provincias. Quien no gobierne bien perderá muy pronto la conquista, y aun cuando la conserve,
se topará con múltiples obstáculos y dificultades. Este fue el sistema de los romanos en las provincias conquistadas. Establecieron colonias, respetaron a los más débiles sin incrementar su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en los países a los extranjeros poderosos. Y quiero que sirva de ejemplo lo ocurrido en la provincia de Grecia. Fueron respetados Acayos y Etolios. Fue sometido el reino de los macedonios. Fue expulsado Antíoco. Y jamás los méritos que hicieron Acayos o Etolios los llevaron a permitirles expansiones alguna. Y jamás los méritos que hicieron Acayos o Etolios los llevaron a permitirles expansión alguna, ni la palabra de Filipo los adujeron. Weón, esos nombres me marean tanto, weón. Acayos, Etolios, qué weón, como que te dijeran otra cosa. Este fue el sistema. De nuevo, se topan con múltiples obstáculos y dificultades. Este fue el sistema de los romanos en las provincias conquistadas. Establecieron colonias, respetaron a los más débiles sin incrementar su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en los países a los extranjeros poderosos. Y no permitieron adquirir influencia en el país a los extranjeros poderosos. Y quiero que sirva de ejemplo lo ocurrido en la provincia de Grecia. Fueron respetados Acayos y Etolios. Fue sometido el reino de los macedonios. Fue expulsado Antíoco. Y jamás los méritos que hicieron Acayos o Etolios los llevaron a permitirles expansión alguna, ni las palabras de Filipo los indujeron a tenerlos como amigos sin someterlos. Ni el poder de Antíoco pudo hacer que consistiese en darles ningún estado en la provincia. Los romanos hicieron en esta situación lo que todo príncipe sabio debe hacer, lo cual no consiste únicamente en preocuparse de las dificultades presentes, sino también de las futuras, y de evitar las primeras a cualquier precio, porque previniéndolas a tiempo se pueden remediar sin dificultad. Pero si se espera a que progresen, la medicina llega a deshora, pues la enfermedad ya no tiene remedio. Ocurre lo que los médicos dicen del tísico, que al principio su mal es difícil de conocer, pero al final su cura, mientras que con el paso, que al principio su mal es difícil de conocer, pero fácil de curar, mientras que con el paso del tiempo, al no haber sido diagnosticado ni tratado, todos lo conocen, pero nadie lo puede remediar. Así sucede en las cosas del Estado. Los males que nacen en él, cuando son descubiertos a tiempo, entre paréntesis, lo que solo es dado al hombre prudente, cierre paréntesis, se cura rápidamente, pero cuando pasan inadvertidos y se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve, ya son irremediables. Los romanos vieron con el tiempo los inconvenientes, los remediaron siempre. Los romanos vieron con el tiempo los inconvenientes, los remediaron siempre, y jamás dejaron que aumentaran, aun a costa de una guerra, porque sabían que una guerra no se evita, sino que se difiere en provecho del enemigo. Pelearon contra Filipo y Antíoco en Grecia, para no verse obligados a luchar contra ambos en Italia, aunque entonces podían evitarla, tanto en una como en otra parte. No lo quisieron, jamás fueron partidarios de ese consejo, que está en boca de todos los sabios de nuestros días, que dice que conviene ganar tiempo. Prefirieron confiar en su prudencia y en su valor, sin dejar de ignorar el tiempo, que el tiempo puede traer cualquier cosa consigo, y que puede engendrar tanto los infortunios como la prosperidad. Pero volvamos a Francia y analicemos si hizo alguna de las cosas dichas. No hablaré de Carlos, sino de Luis, es decir,
de aquel que por haber dominado más tiempo en Italia nos ha permitido apreciar mejor su conducta, y se verá cómo hizo todo lo contrario a lo que debe hacerse para conservar un estado distinto al suyo. El rey Luis lo llevó hasta Italia. El rey Luis lo llevó hasta Italia la ambición de los venecianos, que querían, gracias a su intervención, adquirir la mitad de Lombardía. Yo no pretendo censurar la decisión del rey, porque si tenía la intención de empezar a introducirse en Italia y no tenía amigos, y todas las puertas se le cerraban con motivo del mal comportamiento del rey Carlos, no podía hacer otra cosa que aceptar las amistades que se le presentaban, y habría tenido éxito en su propósito si no hubiese cometido error alguno en el resto de sus asuntos. Conquistada, pues, la Lombardía, el rey pronto ganó para Francia la reputación que Carlos le había hecho perder. Génova cedió. Los florentinos se convirtieron en sus aliados. El marqués de Mantua, el duque de Ferrara, los Bentivoglios, la señora de Forlì, los señores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Carmerino y de Piombino, los luqueses, los pisanos y los seneses, todos salieron a su encuentro para convertirse en sus amigos, y entonces pudieron comprender los venecianos la temeridad de sus ocurrencias. Para apoderarse de 2 ciudades de Lombardía, hicieron al rey dueño de las 2/3 partes de Italia. Todo el mundo comprenderá ahora con qué facilidad el rey podía conservar sus dominaciones en Italia, con tal de haber observado las reglas mencionadas y defendido a sus amigos, que por ser muchos y débiles, y temer unos a los venecianos y otros a la iglesia, estaban siempre necesitados de su apoyo, y por medio de ellos contrarrestar la influencia de los pocos enemigos poderosos que quedaban. Pero en Milán actuó de forma contraria al ayudar al Papa Alejandro para que ocupase la Romaña. No se dio cuenta de que con esta medida perdía a sus amigos y a los que se había puesto bajo su protección. No se dio cuenta de que con esta... Pero en Milán actuó de forma contraria. Le ayudó al Papa Alejandro para que ocupase la Romaña. No se dio cuenta de que con esta medida perdía a sus amigos y a los que se había puesto bajo su protección, y a la vez que debilitaba sus propias fuerzas, aumentaba el poder de la Iglesia, añadiendo tanto poder temporal al espiritual, que ya suficiente autoridad le otorgaba, y cometido un primer error, se vio obligado a continuar por el mismo camino, y para poner fin a la ambición de Alejandro e impedir que se convirtiera en amo de Toscana, tuvo que regresar a Italia. No le bastó haber engrandecido a la Iglesia y verse privado de sus amigos, sino que para gozar tranquilo del reino de Nápoles lo dividió con el rey de España, y donde él era antes árbitro absoluto, colocó un compañero y donde él era antes árbitro absoluto, colocó un compañero para que los ambiciosos y descontentos de la provincia tuviesen a quien recurrir. En lugar de mantener a un rey tributario en Nápoles, lo echó y llamó a alguien que podía echarlo, a él. No hay en verdad ambición más natural que la de adquirir, y cuando la satisfacen, los hombres que tienen poder para ello son más dignos de elogio que de censura. Pero cuando, en lugar de dejar allí a Federico de Aragón, instaló a Fernando, que pronto se libraría del rey de Francia. Qué spoiler más grande. A ver. Digno. Cuando los invisibles hombres que tienen poder para ello son más dignos de elogio que de censura. Pero cuando lo intentan hacer
a cualquier precio. Los que no pueden, la censura es lícita. Si Francia podía, pues, con sus fuerzas ocupar Nápoles, debía hacerlo. Y si no podía, no debía dividirlo. Si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos merecía excusa por lo Si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos merecía excusa porque le permitió entrar en Italia, lo otro, que no tenía ninguna justificación en reprobarle. Ay, me está dando esa weá. Lo otro, que no tenía ninguna justificación. De nuevo. La censura es lícita. Lo intentan hacer en cualquier precio. Los que no pueden, la censura es lícita. Si Francia podía, pues, con sus fuerzas ocupar Nápoles, debía hacerlo. Y si no podía, no debía dividirlo. Si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos merecía excusa porque le permitió entrar en Italia, lo otro, que no tenía ninguna justificación, es reprobable. Luis cometió, pues, 5 errores. Aniquiló la influencia de los pequeños estados, acrecentó el poder de los grandes, introdujo en Italia un extranjero más poderoso aún, no se estableció en el territorio conquistado y no fundó colonias. Y sin embargo, estas faltas, por lo menos en vida de él, podían no haber traído consecuencias desastrosas si no hubiese cometido la sexta, la de despojar de sus posesiones a los venecianos, porque en lugar de engrandecer a la Iglesia y de poner a España en Italia, era muy razonable y hasta preciso que los sometiese. Pero cometiendo el error, jamás debió permitir las ruinas de los venecianos, pues poderosos como eran, habrían mantenido a los otros siempre alejados de toda acción contra Lombardía, bien porque no lo hubiesen permitido, sino para ser ellos mismos los dueños, bien porque los otros no hubiesen querido quitársela a Francia para dársela a los venecianos, y para luchar contra los dos a la vez. Para dárselas a los venecianos, y para luchar contra los dos a la vez, le hubiera faltado audacia. Y si alguien dijese que el rey Luis cedió a Alejandro la Romaña, y a España el reino de Nápoles para evitar la guerra, respondería con las razones arriba enumeradas. Y si alguien dijese que el rey Luis cedió a Alejandro la Romaña y a España el rey de Nápoles para evitar la guerra, respondería con las razones arriba enumeradas, que para evitar la guerra nunca se debe permitir la continuación de un desorden, porque no se la evita, sino que se la posterga en prejuicio propio. Y si otros alegasen que el rey había prometido al Papa ejecutar la empresa en su favor para obtener la disolución de su matrimonio y el capelo de Rouen encontrara mi respuesta. Conchetumore. Y si otros alegasen que el rey había prometido al Papa ejecutar la empresa en su favor para obtener la disolución de su matrimonio y el capelo de Rouen, encontrará mi respuesta en lo que diré más adelante acerca de la fe de los príncipes y de cómo deben guardarla. El rey Luis ha perdido, pues la Lombardía por no haber cumplido ninguna de las normas que siguieron los que adquirieron provincias y quisieron conservarlas en su poder. No se trata de ningún suceso milagroso, sino de un hecho muy natural y ordinario. Así se lo dije en Nantes al cardenal de Rouen llamado el Valentino, entre paréntesis, así era llamado vulgarmente César Borgia, hijo del Papa Alejandro, cierre paréntesis, cuando ocupaba la Romaña, como dijera el cardenal de Rouen, que los italianos no entendemos nada de las cosas de guerra, y yo le respondí que los franceses entendían menos de las cosas que se refieren al Estado, porque de lo contrario no hubiesen permitido que la Iglesia adquiriese tanto poder. Porque de lo contrario no hubiesen permitido que la Iglesia adquiriese tanta grandeza.
y ya se ha visto cómo, después de haber contribuido a crear la grandeza de la Iglesia y de España en Italia, Francia fue arruinada por ella. Por ellas. De aquí se deduce una regla general que rara vez o nunca falla, que el que ayuda a otro a engrandecerse provoca su propia ruina, porque el auxilio se lo presta, o con su fuerza o con su habilidad, y ambos medios provocan sospecha en aquellos que llegan a ser poderosos. Nicolás Maquiavelo. Denso. Podemos entender que quien te ayuda se caga a sí mismo. Y que el rey Luis era, cometió 5 errores. Tenía que haber puesto colonias, no ayudar a la iglesia. Interesante que sea que igual me tuvo bien haberme retrasado. Esa es la parte 1. El príncipe. Tuvo bien haberme retrasado porque ahora entendí más el capítulo. A eso me refiero. Ya. Voy a guardarlo como para procesarlo. No voy a leerlo todo el tiro o 2 capítulos porque creo igual procesar lo que estaba leyendo. Goodbye. Y